En el vídeo de hoy os voy a traer las 5 mejores impresoras 3D que podéis comprar en la gama media. Así que si a ti también te interesa qué mejores impresoras puedes comprar entre los 200 y los 400 euros, quedaos, que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a traer las 5 mejores impresoras 3D que podemos encontrar entre los 200 y los 400 euros. César, pero yo no tengo tanto dinero. No os preocupéis porque aquí arriba os voy a dejar el enlace a la primera parte de este recopilatorio en el que hablábamos de mejores impresoras 3D por debajo de 200 euros. Antes de comenzar este vídeo necesito que hagamos un disclaimer. A ver, es importante que sepáis que a día de hoy estamos viviendo un tiempo bastante extraño en temas de precios con todo esto de la crisis de semiconductores, lo cual puede hacer que yo os diga aquí unos precios a día de hoy que estamos a jueves 14 y claro, esto provoque que a lo mejor en cuando se publique este vídeo que es el domingo, a lo mejor los precios hayan variado un montón. Yo me he encontrado casos en los que grabo un vídeo y al día siguiente suben los precios 100 euros, pero bueno, yo que sé, cogerlo con pinzas y más o menos precios orientativos que sepáis que podéis encontrar. Luego, por supuesto, voy a dar precios en España, puesto que es donde yo vivo y puedo localizarlos. Gente de Latinoamérica, cogerlos también como referencia para buscar vosotros en vuestros países, cada uno a ver si más o menos podéis encontrar estas impresoras. Además hay varias, por si una está demasiado excesiva de precio, tenéis alternativas dentro de este recopilatorio. Y lo último que quiero comentar, y es lo más importante, que este recopilatorio se basa en mi experiencia. Mi experiencia. ¡En mi experiencia! Es decir, que no es la verdad universal, no por decirlo yo aquí ya son las mejores impresoras 3D del mundo. No, son simplemente las que a mí me parecen más aconsejables con su relación calidad-precio dentro de este baremo, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí? Comenzamos, ¿verdad? La tablet. En este caso, las impresoras van a estar ordenadas de la peor a la mejor, digamos, a diferencia del anterior vídeo, que simplemente era un orden un poco random, ¿vale? Vamos a empezar con las impresoras de filamento por la quinta mejor impresora 3D que podemos encontrar por este precio, y es la Ender 3 versión 2. Que en este caso la podemos encontrar en Banggood, como la mayoría de impresoras 3D de este recopilatorio, por 224 euros con envío desde España, es decir, que en la misma semana prácticamente la podéis tener en casa. Es una impresora que está muy bien. A mí lo que no me gustaba de esta impresora, que para ser una Ender 3 renovada, era al final la misma Ender 3 pero con 4 mejorillas y sobre todo una placa nueva, que es, digamos, el gran valor añadido de esta impresora. Es una buena impresora 3D, a mí me gustó y creo que por este precio es una opción muy interesante. Cuarta impresora 3D de este recopilatorio, y me parece que es la gran tapada y que tiene un precio muy interesante. BQB1. La BQB1, que vais a tener tanto la review de esta impresora como de todas las impresoras de este recopilatorio aquí abajo en la descripción, os voy a dejar, digamos, la lista de reproducción de reviews del canal. La BQB1 es una impresora que a mí me gustó mucho, tenía, digamos, es una Ender 3 con una electrónica Tenía, digamos, una placa Victrex junto con la TFT, digamos, que de 3,5 pulgadas, que al final nos permitía cambiar todas las opciones que pudiéramos del Marlin de una manera bastante intuitiva. Y la verdad que me molaba muchísimo esta máquina. La tenemos a día de hoy en Banggood también por 199,78 euros. Esta impresora no la metí en el recopilatorio de impresoras por debajo de 200, porque en su momento estaba por 230 y yo ya sabía que le iba a meter en este bloque. Pero claro, me meto hoy en Banggood y la veo por este precio. Es que me parece una compra muy buena. Tercera impresora 3D de filamento, y es que aquí la cosa se empieza a poner complicada. Tenemos la Creality CR6 SE en Banggood, envío desde España 329,21 céntimos. Me parece que es un preciazo por esta máquina, que normalmente suele rondar en el entorno más bien de los 400. Me parece que es una máquina que está muy bien. Yo cuando la probé me pareció que era como de lo mejor que había hecho Creality a nivel, digamos, de madurez. Era una impresora muy bien montada, con unas opciones muy interesantes como la de autonivelación en la boquilla y demás historias. Lo único más complejo, digamos, es si le querías meter mano al firmware, que era un poco complejo. Se puede hacer, yo de hecho se lo hice a la mía, pero sí es verdad que a veces tenías que pelear un poquito para encontrarle el firmware bueno, sobre todo el de la pantalla, más que, digamos, el de la placa en sí, que eso no era tan difícil. Ya os digo, me parece una impresora que está muy pero que muy bien, y vais a tener aquí debajo su enlace. Aclarar que todas esas 3 impresoras 3D que hemos mencionado más o menos tienen el mismo volumen de impresión, digamos, más o menos el estándar de 235 por 235 por 250 de alto. Ahora bien, en el puesto número 2 tenemos una impresora que difiere un poquito. Tenemos la FL Sun Super Racer, una impresora que también vimos en este canal, es tipo Delta, y digo lo de volumen de impresión porque en este caso tenemos un plato circular de 26
centímetros por 30 de alto. Es una impresora que está súper bien, a mí me encanta y podéis tener muchísimas opciones, digamos, a nivel de velocidad y demás si queréis jugar con ella. Si es verdad que el fallo que tenía esta impresora era el Hotend, pero bueno, si es verdad que aquí le podéis comprar a lo mejor un bloque Volcano bueno y ya está. Ya os digo que por 382 euros me parece una súper impresora 3D Delta que es para tener mucho en cuenta. Y ahora vamos con el puesto número 1, donde tenemos no una, sino dos impresoras 3D que yo siempre que hago un recopilatorio las meto juntas. Artillery X1 y Artillery Genius. Y aquí es importante mencionar la diferencia entre volumen de impresión, puesto que hay una pregunta que me hacéis muchísimas veces. César, ¿qué impresora es mejor? ¿La Artillery Genius o la Artillery X1? A que vosotros también lo habéis preguntado muchas veces. Madre mía, cómo me trabo, yo también pistoneo. Bien, yo siempre que hablo de la Artillery X1 y de la Genius, yo digo que para mí es mejor la X1. Pero no porque sea mejor máquina, sino porque tiene más volumen de impresión. La Artillery Genius tiene un volumen de 235 por 235 por 250 de alto, digamos el estándar en impresoras cartesianas medianas. Y la X1 tiene 300 por 300 por 400. Es decir, que tenemos mucho más volumen de impresión. Yo prefiero esto porque así tengo, digamos, como más versatilidad. Joder, no me salía la palabra. Me da más versatilidad a la hora de imprimir cosas. Pero ahora bien, tiene dos grandes contras el que sea más grande. Uno, que lo que es el perfil superior tiende a bandear un poquito. Y dos, que es una impresora que ocupa mucho más espacio. Con lo cual hay que disponer más hueco en casa. El tema del Artillery X1, precios, es un poco complejo y complicado de encontrar a día de hoy. Yo creo que la están retirando, me da la sensación, porque ya tenemos a la Artillery X2 en el mercado y yo creo que están retirando la X1. Es bastante compleja de encontrar y tenemos una variedad de precios que cuando os dije al principio el tema de los semiconductores, yo creo que puede ir por aquí un poco la cosa. Os voy a dejar aquí abajo, en vez de un enlace de compra directamente a un Artillery, os voy a dejar el enlace de búsqueda que os va a llevar a AliExpress, que vais a ver que hay una diferencia de precios que van desde los 240 a más de 500 euros. Me parecen diferencias brutales. Yo en este caso, pues como estaréis viendo, hay opciones que las tenemos por 240, 260 euros. Creo que están bastante bien de precio, digamos, en ese baremo, y creo que es ofertaza que me parece muy, pero que muy a tener en cuenta. Por encima de 400 euros directamente, en vez de comprarla en China, se la compraría en una tienda local que además te van a aportar garantía y soporte. Y luego, aquí lo cachondo del asunto es que la Genius, que es más pequeña, la tenemos por 277 euros. Si es verdad que con envío desde España y todo eso, y si es verdad que es la Genius Pro, que te tiene el sensor de nivelado de serie. Pero bueno, yo creo que aquí, sobre todo, a la hora de escoger entre estas dos impresoras, me plantearía el tema del tamaño. ¿El tamaño importa? Sí, chicos, el tamaño importa. La suciedad está en vuestra mente. Bien, digamos que estas son el recopilatorio de impresoras 3D de filamento. Ahora, impresoras 3D de resina que también suelo incluir en este recopilatorio. En vez de meter 5, he metido solamente una. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Vale, a ver, le doy a pagar y ya me... No, yo estoy a punto de comprar la Artillery X1. Pues digamos que entre los 200 y los 400 euros no hay tanta impresora 3D de resina que yo haya probado. Entonces, claro, al final, impresoras 3D de resina que yo haya probado o tenga muy buen feedback, solamente hay una, y me parece una muy buena impresora 3D de resina, que es la Nycubic Photon Mono SE. Por 309,56 euros, en este caso en AliExpress, tenéis una impresora 3D de resina muy buena y un litro de resina random que la acompaña, que la verdad me parece muy buen precio para esta máquina. Además, envío desde España, la tenéis en un par de días en casa. Ya os digo, no quería meter más impresoras por hacer bulto porque me parecería deshonesto por mi parte. Voy a meter las impresoras que yo únicamente haya probado o de las que me fíe. Y bueno, seguramente haya otras muy buenas, pero tampoco quiero, ya os digo, si no la he probado y no tengo una experiencia 100% fidedigna, tampoco la voy a meter ahí para... ¿me entendéis, verdad? Estoy redundando, perdón. Y os recuerdo que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online. Ya sabéis, os vais a la pestaña de comunidad, hay una encuesta, la comentáis y demás. Este vídeo quiero que sea el típico vídeo cortito, un recopilatorio sencillo, porque una de las cosas que quiero hacer en este canal, pues oye, de vez en cuando dar consejos de compra, etcétera, etcétera. Ya sabéis, habrá parecido ganador o ganadora. En fin, y en los minutos finales de los vídeos ya sabéis que a mis suscriptores y suscriptoras fieles, los que os tragáis los vídeos enteros hasta el final, pues quiero dedicaros estos tiempos a vosotros. Gracias de verdad por tragaros los vídeos enteros, porque al final hacéis que el tiempo de retención media de los vídeos aumente. YouTube entiende que estos vídeos gustan y lo recomienda a más gente, el canal crece y qué fantástico todo. ¿A que sí? Suscríbete, por cierto. ¿Qué os quiero contar? Y es que os he hablado de la Artillery X2. La Artillery X2 ya os conté en el anterior vídeo que es una impresora que estamos probando, que vamos a traer en breves al canal y esta clase de historietas. Bien, la Artillery X2 no la he metido en este recopilatorio, pese a que en precio más o menos podría entrar, porque tiene ciertos fallos que me está dejando un poco sabor agridulce. Cuestión que comentaremos en su review en breves. Así que oye, si te quieres enterar de estos fallos que estoy comentando y de ciertas cosillas, no lo voy a contar porque si no vaya gracia no veréis la review, te puedes suscribir en este botón de aquí, y mi cara me la está tapando un vídeo que a lo mejor seguramente sea la lista de reproducción de reviews que puedes ir a ver, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!